Esto se puso buenísimo. Los rusos pusieron en su lugar, ¿saben a quién? Nada más y nada menos que a Marcos Rubio. Sí, el secretario, el flamante secretario de Estado de Trump. Ese mismo. El tipo se subió a un avión, aterrizó en Europa y fue directo a lo suyo. Pedir más plata, más armas y más defensas a Europa. Todo eso supuestamente para protegerse de Rusia. Pero acá viene lo sabroso. Lo que no muestran los titulares de siempre. Y es que Rubio, en su primer viajecito oficial, se plantó frente a los europeos con cara de preocupación y les soltó: tienen que gastar 5% del PIB en defensa. Nadie sabe lo que puede pasar en 2 años, imagínense ustedes. Casi como si la Tercera Guerra Mundial estuviese a la vuelta de la esquina. Pero lo que no esperaba era que desde Washington el enviado ruso le iba a volar el castillo de naipes en la cara. Sí, señores, Kirill Dmitriev, el diplomático ruso con cara de póker y lengua filosa, no tardó ni medio segundo en responderle. Lo que dijo le tiró abajo todo el teatro a Rubio, porque el supuesto peligro ruso que usó para asustar a los europeos no se sostiene por ningún lado. Rusia, una vez más, tuvo que salir a apagar el incendio que Estados Unidos está tratando de provocar, con bidón en mano. Para esto, para profundizar más en esto, tenemos un material que hemos preparado para ustedes, porque resulta que Rusia humilló a Rubio, el hombre viajó hasta Europa, se paró bien derechito frente a la OTAN y pidió más plata, pero no una ayuda simbólica, no, pidió que se abrieran las billeteras como nunca antes. ¿El motivo? Bueno, oficialmente no lo dijo, pero todos sabíamos que se trata del típico fantasma de Rusia, que está en el aire y que brota por todos lados. Y no habían pasado ni 10 minutos del show de Rubio cuando ¡bam! Rusia le apagó la fiesta de un solo soplido. Porque mientras él hablaba de unidad, de defensa colectiva y toda esta narrativa bonita, la realidad era otra. Quería que los europeos aflojaran el billete. Se presentó como el buen amigo preocupado, pero llevaba la calculadora bajo el brazo. Todo con el típico tono de tranquilos, tranquilos, estamos juntos en esto. Aunque con la otra mano le exigía que sacaran el 5% del PIB en defensa. Rubio trató de sonar conciliador, como si quisiera dar seguridad en medio del caos que genera Trump, pero en el fondo su mensaje era clarísimo: o pagan o la OTAN se queda sin tío Sam. Eso sí, con elegancia diplomática. Les dijo que no podían depender de Estados Unidos para siempre y que era hora de asumir sus responsabilidades. Una jugada que sonaba a amenaza con moño. Aquí es importante puntualizar que esto ocurrió además en el marco de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, donde Marcos Rubio fue una especie de intento de control de daños, pero al final a decirles, intentando plantarles la idea de que su único problema con ellos, con la OTAN, era que ellos no aportaban plata, pues que no pagaban y que tenían que aportar mucho más. Pero bueno, sigamos con este material, porque claro, todo esto ocurrió en la sombra de Trump diciendo poco a poco que si un país no pagaba, quizás no lo defenderían. Así que imagínense a Rubio tratando de maquillar eso en Bruselas. Bueno, eso fue lo que pasó. Diciendo que Trump sí apoyaba a la OTAN, pero solo si empiezan a poner billetes sobre billetes. ¿Y qué creen que hizo? Lanzó una de esas frases de tráiler de película catastrófica: nadie sabe lo que puede pasar en 2 años. Una advertencia, una profecía, una amenaza con sonrisa. Juzgan ustedes. Pero acá viene lo jugoso y presten atención, porque mientras Rubio apretaba tuercas, los europeos empezaron a sacar casi que las calculadoras. Sí, literal. Bueno, si el secretario dice, dijeron algunos por allí, y como si nada, empezaron a mover números, a ver cómo llegaban al famoso 5%. Y la excusa, que Estados Unidos ya confirmó la amenaza rusa así nomás. Y ahí es donde todo cambia, porque cuando parecía que nadie iba a decir nada, desde Moscú salió la voz.
más inesperada y más demoledora de todas. Kirill Dmitriev, quien es el enviado especial ruso para la cooperación económica e inversiones. Y lo que dijo en Fox News dejó a todos congelados, directo al hueso. La idea de que Rusia pueda atacar a Europa es una locura y ¡pum! En la cara de todos y en prime time estadounidense además. Y es que esto no es un asunto nuevo, amigos, porque es la verdad es que el presidente Putin se ha cansado de decir, se ha gastado diciendo y ratificando que no están buscando atacar a Europa, que solamente desean que se respeten sus fronteras, que se respeten sus líneas rojas, fronteras y líneas rojas que han sido establecidas, habían sido acordadas con Occidente y que Occidente simplemente decidió echar de un lado. Pero sigamos con esto, porque Dmitriev no se quedó corto y dijo que todo ese miedo que estaban vendiendo en Washington y Bruselas era puro humo, puro cuento, que eso de aumentar la defensa por Rusia era una excusa mal armada, basada en relatos falsos y manipulaciones. Mientras Rubio vendía miedo con voz calmada, Dmitriev rompía la narrativa como quien quiebra un cristal con una sola palabra, impactante, ¿no? Y no fue solo eso, también se refirió al tema de Ucrania entrando en la OTAN. ¿Saben cómo lo llamó? Una idea loca. Sí, así mismo, sin vueltas. Para él, ni Rusia planea invadir, ni tiene lógica que Ucrania forme parte de la alianza. Pero no lo dijo gritando, lo dijo con una calma que dolía más que cualquier grito. Una respuesta medida y serena, pero que dejó en ridículo a la gira de Rubio. A mí, en este punto, es importante puntualizar cómo es impresionante que todavía se mantenga el debate en el seno de la OTAN sobre el ingreso de Ucrania. Recordemos que además, entendiendo que el ingreso de Ucrania incluso viola los estatutos de la propia alianza, como por ejemplo que un país no puede ingresar estando inmerso en un conflicto bélico como es el caso de Ucrania en este momento. Pero bueno, al parecer algunos miran hacia un lado, ¿no? Pero sí el material. Y porque por si fuera poco, Dimitriev fue mucho más allá y dijo que las sanciones contra Rusia impuestas por Estados Unidos y compañía, por supuesto, no solo han sido inútiles, sino un boomerang brutal. ¿Por qué? Porque miles de empresas estadounidenses se vieron forzadas a abandonar el mercado ruso y perdieron miles de millones de dólares. Mientras los políticos jugaban a la guerra, los empresarios se iban a la bancarrota. ¿Y todo por qué? Por decisiones que no tienen ni pie ni cabeza. El contraste entre la postura de Rubio y la respuesta rusa es un reflejo claro de las tensiones inherentes dentro de la política internacional actual. Por un lado, tenemos a un enviado estadounidense que busca impulsar una agenda de incremento de gasto militar, mientras que por el otro, Rusia, lejos de amenazas belicistas, ofrece una perspectiva más centrada en la cooperación y en la diplomacia. Así que, amigos, esta vez Juan el cuento no terminó bien. Fue a Europa a vender miedo rubio y a cobrar cuotas atrasadas. Pero desde Moscú le devolvieron una factura con intereses y lo peor es que lo hicieron con una sonrisa frente a millones de espectadores, en su propio idioma además. Así que si te preguntas quién ganó esta batalla diplomática, la respuesta es clarísima. El oso no solo despertó, sino que también rugió. Y es así, una vez más el oso ruso se anota una victoria frente a las pretensiones de Occidente de amenazar de una administración de Trump que por momentos parece pretender estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Amigos y amigas, para mí fue un placer llevar esta información para ustedes. Mi nombre es Nancy Vargas y nos vemos en una próxima oportunidad.